Avanzamos hacia un futuro incierto. ¿Cómo serán las aulas dentro de 20 años? ¿Seguirán teniendo un pizarrón? En vez de muros de concreto, ¿se construirán con vidrios inteligentes? ¿Nuestros hijos tomarán clases sobre sillas voladoras? ¿O serán espacios totalmente automatizados que dejarán obsoleto el término aula? En el CIDI, Centro de Investigación de Diseño Industrial del UNAM, un investigador junto con un grupo de estudiantes ofrecen al mundo su perspectiva de un ambiente para la formación profesional dentro de 10 y 20 años. Sus descubrimientos cambiarán la educación. Abróchense los cinturones porque nos adentramos en el futuro. Espacio Educativo 2030. Cuando hablamos de educación del futuro, lo primero que nos viene a la mente es una computadora. Pues es que más que pregunta recurrente, es como una aseveración recurrente. Te dicen, está muy fácil, la educación del futuro va a ser la computadora. Pues la computadora seguirá siendo un elemento a lo mejor que pueda volverse cada vez más central en el proceso de aprendizaje, pero necesariamente la presencia de profesores, de coaches, de asesores, de facilitadores, todas estas palabras que a algunas personas les gustan y a otras no les gustan, pues van a tener lugar estas actividades, porque siempre hará falta el contacto personal y dentro del aprendizaje está el socializar. Entonces nos queda muy claro que se puede socializar parcialmente a través de la tecnología, pero no es lo mismo que socializar presencialmente. Estima que en el futuro cercano las tecnologías de la información y la comunicación serán los elementos más comunes dentro de un salón de clases. En los educadores del futuro estará el reto de no hacer de las TIC las protagonistas del salón, sino las herramientas que favorezcan la comunicación interpersonal y grupal mediada y las situaciones de los entornos educativos donde el tiempo y el espacio sean distintos. Desde el punto de vista pedagógico, la introducción de las TIC a la enseñanza deberá de ir precedida de una organización de las mismas dentro del espacio curricular en el que se inscriben y de una preparación de los usuarios que haga posible su acceso a ellas, teniendo presente que, si en el orden de su incorporación se anteponen las tecnologías a las necesidades concretas detectadas, estaremos cayendo en un ejercicio antirreflexivo que ignore las condiciones adecuadas de uso. Él es Luis Equigua, investigador del CIDI de la UNAM y profesor desde hace más de 35 años. Cuando era niño, sus salones de clase le resultaban tenebrosos porque eran incómodos, viejos y oscuros. Comenzó a trabajar formalmente en una propuesta sobre un espacio educativo junto con el arquitecto Arturo Treviño cuando en una conversación cotidiana alguien le preguntó. Alguien que dijo, imagínate, y eso que manejamos muy coloquialmente en nuestro proyecto, imagínate cómo van a ser las escuelas o las universidades para los niños que ahorita están en primaria. Para los niños que en el 2002 están en primaria, cómo va a ser un salón de clases, cómo va a ser la tecnología, cómo van a ser los maestros cuando estén en la universidad. El mayor reto al que se enfrentará, pues definitivamente serán los profesores que están bloqueados y anclados en la educación, en la instrucción tradicional. El profesor será el coach que orientará a los alumnos en el proceso de aprendizaje. Esto significa echar por tierra el modelo centralizado, organizado en torno al maestro y a la institución, y pasar a valorar cada vez más la inteligencia distribuida, el trabajo colaborativo y en red, la participación democrática y el acceso igualitario. Uno de los proyectos de investigación más ambiciosos de la UNAM se encuentra en el segundo piso del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Aquí está la base de una ebullición de ideas que chocan con la tradición. Parece un cuarto listo para cualquier exposición de arte moderno, perfectamente iluminado, con paredes blancas y aparentemente con el mínimo de objetos.
Sin embargo, para estudiantes de diversas disciplinas, representa la oportunidad y la responsabilidad de planear la educación de sus hijos y sus nietos, así como alguna vez lo hicieron Justo Sierra, José Vasconcelos y los arquitectos Enrique del Moral, Mario Pani, Domingo García y Mauricio Campos. Nuestro espacio educativo sería un espacio flexible. El espacio educativo 2030 pues se inició en el 2010. La idea también de este proyecto es que sea un espacio en el que estemos haciendo pruebas constantes. O sea, no pretendemos tener un espacio, una conclusión al proyecto. Es importante la vivencia porque ya se nos olvidó a todos, pero el mismo Aristóteles decía que se aprende haciendo. Si no tienes una experiencia, una vivencia, no aprendes. Ahora, a principios del siglo XXI, discutimos y nos preguntamos qué es mejor, si tener un aprendizaje vivencial o tenerte al maestro recitando desde su púlpito. Se trata de un salón del futuro, mejor conocido como el Espacio Educativo 2030. El Espacio Educativo 2030 comparte la visión pedagógica de Howard Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples, que establece que todos tenemos formas diferentes de aprender, somos visuales, auditivos o kinestésicos. Desde el 2009, el proyecto PAPIT, Espacio Educativo 2030, Prospectiva de un ambiente para la formación profesional, ha prosperado como lo planeado. Actualmente se encuentra en su tercera etapa, donde las ideas de Luis Equigua, el director del proyecto, y de los estudiantes de diseño industrial, arquitectura, pedagogía, ingeniería y ciencias de la comunicación se han materializado. El diseño arquitectónico del lugar estuvo a cargo de los estudiantes de arquitectura de Nef Garduño, Carlos Ruz y Ángel Campos. En el espacio educativo y las diferentes actividades que se van a dar dentro de ella, tenemos que hacer una regulación de la luz. La luz solar como entrada directamente no ayuda a realizar las actividades educativas programadas dentro del aula. Por lo tanto, tenemos que usar muros cortina, que va regulando la luz. Cuenta con muros blancos que permiten proyectar videos e imágenes y brindan la libertad al profesor y al alumno de escribir sobre ellos cuando lo necesiten. Además, están iluminados por un canal de LEDs que permiten una visión mejor dentro del espacio. Hasta el momento, el espacio cuenta con una mampara inteligente desplazable, que en el siguiente prototipo será una pantalla touch móvil de doble vista, la cual permitirá a los alumnos ver los contenidos que se muestran en ella sin importar el sitio en el que se encuentren. Tiene una cámara web que puede usarse para videoconferencias en otro lugar fuera del aula. Al mismo tiempo, la mampara por su diseño permite crear la división de espacios dentro del aula cuando sea necesario. Se piensa incluir otras dos más. El alumno podrá consultar de la red material audiovisual para complementar su participación dentro de la clase, además de que también podrá guardar registro de tal participación en la red para una posterior consulta. La mampara permite al profesor mostrar a los alumnos material audiovisual y generar videoconferencias en otras partes del mundo. Las sillas constituyen un modelo innovador y sencillo para el trabajo en clase. Fueron diseñadas bajo el concepto de flexibilidad para ser apiladas de manera sencilla y rápida a los costados del salón, para poder liberar espacio cuando se requiera. Por características de innovación, la silla cuenta con materiales de reuso, que es polipropileno, reciclado, además de que cuenta con materiales como acero inoxidable, que es un material 100% reciclable. Cuenta también con una serie de ruedas que permiten el desplazamiento y aumentan la movilidad en el espacio. Es una de las herramientas que se complementa con la mesa y con la mampara para crear un ambiente de trabajo. Se pensó también en dotar con 4 mesas al aula, las cuales fueron creadas bajo el mismo concepto que las sillas. Cada una de las mesas permite plegarse de una forma sencilla. Además, su material ligero y sus ruedas permiten desplazarlas fácilmente por todo el espacio. El concepto de la mesa requiere en la movilidad, que se traduce en personalizar el espacio a través de los usuarios. Está diseñado para que 4 personas puedan trabajar en conjunto. La configuración formal de la mesa tiene un factor común con el resto del mobiliario de esta aula.
Otro de los factores que tomamos en cuenta para la estética de esta mesa es que al momento del plegado pudiera colocarse de una manera limpia y sin problemas debajo de la mampara. Esto para generar un espacio grande, limpio de objetos y visualmente. Jueves 9 a 1. El profesor invitado es Mauricio Moisen y su clase de diseño industrial. Mauricio se siente a la expectativa, puesto que no hubo tiempo de probar la tecnología antes de comenzar la clase. Con la clase de hoy, dará por terminado el semestre. Planea presentar una exposición en la mampara con texto y video sobre los colores que representaron las décadas del siglo XX. Se les pidió a sus alumnos que acomodaran las sillas y la mampara como quisieran. No cambian de posición la mampara y todos acomodan sus bancas frente a ella. Están más serios de lo normal. Se han limitado a escuchar. Mauricio, cuando decide mostrar los videos de su laptop, la mampara no los reconoce. Además, los encargados del aula olvidaron preparar el equipo de sonido. Tiene que esperar para que resuelvan el problema. Sin embargo, su habilidad para usar la computadora es buena y le ayuda a sentirse confiado e invitar a todos a escribir en los muros conceptos principales de la materia. Después de 2 horas, la clase termina. La tecnología aún no es suficiente y los prototipos se tienen que perfeccionar. El brindar la libertad al profesor y al alumno de acomodar los elementos del espacio donde deseen no basta para romper con la estructura de una clase tradicional, puesto que se trata de una estructura arraigada en el imaginario tanto del profesor como del alumno. Mauricio desde el principio aceptó haber realizado una clase tradicional a pesar de haberla planeado durante días. Y sus alumnos dan por sentado que deben sentarse alejados del profesor y que los protagonistas de la clase son la mampara y Mauricio. A pesar de todo, el objetivo principal se cumple, el trabajo colaborativo y una relación más horizontal entre profesor y alumno. A más de 100 años de la inauguración del UNAM, los cambios en el espacio asignado para la impartición de clases son muy pocos e incluso inexistentes. La manera de tomar clases no ha cambiado. Esto lo podemos ver en cualquier clase. Los alumnos se sientan anclados a una banca siempre frente al profesor y el pizarrón. En el 2012 es evidente a todas luces que la crisis nos rodea. Para nosotros es esto una oportunidad de innovación. Y en el ámbito educativo pues es también muy evidente que estamos viviendo una crisis, que la educación tal cual se planeó, los paradigmas dentro de los cuales fuimos formados los que ahora somos maestros, pues están dejando de ser vigentes y ya no necesariamente cumplen las necesidades de los futuros profesionales o de los universitarios que egresarán en un futuro. Esto querría decir que estamos llegando a un punto de obsolescencia. Y aceptar que somos obsoletos pues puede resultar incómodo para más de 2. Y me atrevería a decir que el proyecto de la Universidad Nacional, que se gestó como un proyecto del centenario de la Independencia de México, pues ya está obsoleto. Y parecería que no hay nadie dentro de nuestra universidad que intente hacer el nuevo proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México para rehacer los próximos 100 años. Entonces, a lo mejor suena optimista, a lo mejor suena presuntuoso, pero creo que sí estamos en un punto en el que necesitamos salirnos de esta obsolescencia y generar algo nuevo. En este contexto, el Espacio Educativo 2030 es un espacio flexible, dedicado a la innovación tecnológica y preocupado por una responsable y exitosa incorporación de las TIC en la educación profesional. Cabe aclarar que al ser un proyecto en construcción, quedan en el puntero preguntas como ¿qué leyes, normas y reglamentos serán necesarias crear o modificar para que el Espacio Educativo 2030 sea una realidad para las próximas generaciones? ¿El Espacio Educativo 2030 privilegiará la formación de profesionales para su inserción en el campo laboral?
¿Y cómo resolverá la dependencia con las compañías extranjeras dedicadas a la venta de tecnología? Queremos tener una gran flexibilidad, esa es la intención general de todo este proyecto, de todo este espacio, tener un lugar muy flexible que podamos convertir en momentos en un aula convencional y en otros en un espacio prácticamente vacío, o por lo menos si no vacío, en donde el mobiliario no estorbe y podamos tener el espacio central para las actividades que pudieran necesitarse necesario, pero la idea es generar gentes autosuficientes. Tendremos que estar pensando en que tengamos una estética muy actual, muy de vanguardia, que nos hable de alta tecnología, de que somos capaces en la universidad de generar alta tecnología, de generar innovación, y no solo por el lado de la tecnología, sino por el lado de la interacción entre el espacio, los objetos y las personas. No es única, no se trata nada más de transmitir conocimientos, transmitir información, sino se trata de querernos, se trata de hacer una hermandad, de hacer un equipo de trabajo. Entonces, ahí es donde este asunto de maestro-alumno ya no cabe. Lo que queremos es ser equipo, ser conjunto, ser unidad. Bueno, hay dos cosas que me he encontrado en mis lecturas que vengo haciendo para el doctorado que me han llamado la atención. Una de la doctora Alicia de Alba, cuando habla de la necesidad, y eso lo traduzco yo como a mi Universidad Nacional, y lo pienso también en mi Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, y obviamente lo incorporo a el Espacio Educativo 2030, y que es cómo le hacemos como universitarios, como profesores y alumnos para desbloquearnos y para poder ver los desafíos y los retos del siglo XXI. Entonces, ¿cómo podemos ser universitarios que produzcamos cosas inéditas, que seamos osados y que seamos comprometidos?